Finaliza la intervención del asambleísta Hamilton Gracias, Intriego, que ha presentado presidenta. sus observaciones al Un proyecto de saludo ley. a Escuchamos en todas este y momento a la séptima todos. intervención, asambleísta Quiero Gisela Garzón. empezar destacando el trabajo que comprometidamente hicieron los legisladores y legisladoras alternas que junto con la colega Esperanza Moreta y quien les habla, avanzamos y trabajamos este primer tramo de proyecto de ley económico urgente. Y quiero destacar el aporte de los legisladores Lourdes Marisol Altalima, Ángel Arturo Caiza, Reina María Cantó, que también está en este momento en funciones aún, Ernesto Pazmiño, Denis Alejandro Realpe, Lindsay Berna Macías y Dayana Zambrano. Fuimos quienes dentro de la comisión asumimos el tratamiento de este primer tramo, de este primer momento, con una ley económica urgente que, como le caracteriza al gobierno de turno, llegó incompleta, mal hecha, dando muestra no solo de la mediocridad, sino de la instrumentalización de una necesidad urgente en nuestro país que pretendía ser utilizada con fines electorales. Y les pongo y les cuento por qué. En la exposición de motivos del documento que se acompañaba al proyecto de ley, señalaron cifras del 2012, de acuerdo a estadísticas del INEC del 2012, y señalaban que hacia esa época los emprendimientos o establecimientos reportados estaban divididos o gerenciados por personas del sexo femenino. Eso dice textualmente la exposición de motivos. Luego hace un conteo de datos que los fueron encontrando de manera desordenada y finalmente establecen que, descubriendo el agua tibia, que las mujeres tienen dificultades para acceder al financiamiento y que además son quienes pierden el empleo. Y entonces regresamos al origen, porque se piensa que el emprendimiento es una especie de cuestión romántica donde a todos les va bien, donde a todos les resulta en el tiempo sostener un negocio y donde todos, independientemente de su condición de mujer, afro, indígena, con discapacidad, de la diversidad sexual, urbana o rural, en toda esta diversidad y la que falta hacer mención, todas están en las mismas condiciones de sostener un emprendimiento con solo una ley que las denuncie. Y en el momento en el que revisábamos, al enunciarlas, también las excluía. De acuerdo a los datos que fuimos recibiendo, no solo de quienes acompañaron el tratamiento de parte del Ejecutivo, la única ministra que se presentó ante la mesa, digamos, de forma presencial fue la ministra de Educación. La ministra de la Mujer, mayor cosa no nos dijo, porque, como ha sido la característica de su gestión en todo este tiempo, no tiene responsabilidades en la ley como se le presentó a la Asamblea Nacional. Una ley pensada en las mujeres no le daba ninguna responsabilidad ni ninguna tutela al Ministerio de la Mujer. Quizás porque ponen al frente de esos espacios tan importantes a quienes lo último que les importa es el beneficio para las mujeres en su diversidad. Por eso de entre las observaciones que presentamos, incluimos enunciar a las mujeres en su diversidad, luego de haberlas recibido en la comisión, para poderlas escuchar. En la mesa, por ejemplo, parte de las mujeres emprendedoras que sostienen la mesa de sus hijos e hijas hacia la zona de Esmeraldas, por ejemplo, lo hacen a través de emprendimientos y artesanías, lo hacen a través de lo que pueden trabajar desde el fortalecimiento y el sostenimiento de la tradición y la cultura de su zona. Lo propio ocurre con las mujeres indígenas. Y hay una situación muy distinta, pero característica a través de la cultura y la tradición en las mujeres amazónicas. Por lo tanto, entender esta diversidad significa no dejar por fuera a ninguna. Este proyecto de ley planteaba que solo sean las mujeres formalizadas las que se reconozcan como beneficiarias de posibles planificaciones a futuro, capacitaciones, líneas de crédito y demás. Sin embargo, el grueso de mujeres que decide emprender no solo que lo hace de manera informal, sino que lo hace al perder el empleo, porque resulta que las mujeres somos las más expuestas a perder el empleo en condiciones de crisis. Y desde la pandemia, siendo este año, desde la pandemia, un momento similar en términos de la pobreza, son las mujeres y las mujeres rurales, las mujeres en condiciones de violencia y las mujeres en condiciones de desigualdad, quienes son las más afectadas. Una de las colegas legisladoras que hice mención, además fue muy enfática en la mesa en pedir que se reconozca la situación de acceso a crédito de las mujeres rurales, para que cualquiera de nosotros, cualquier ecuatoriano o ecuatoriana, cuando cumpla la mayoría de edad y sea sujeto de un crédito, pueda acceder en el sistema público-privado, requiere, a diferencia del privado del público, con sus diferencias, por supuesto, pero en el privado en particular, requiere al menos un respaldo para que pueda sostener su deuda. Las mujeres rurales ni siquiera son titulares de tierra. ¿Cómo pueden ser sujetas de crédito?
Adicionalmente, nos encontrábamos con que si era una exigencia exclusiva para las mujeres formalizadas, aquellas mujeres que no lo son, que pueden tener un emprendimiento pero reciben el bono, no tendrían forma de sostener ambas cosas y perderían el bono. Por eso incluimos que no se las excluya de ese que es quizás su único ingreso fijo mensual. Y adicionalmente incluimos, entre otros temas, algunos que se han mencionado como sugerencias, pero que ya están dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, ampliar los espacios de capacitación para las mujeres en el agro, que fue propuesta del asambleísta Rina Cantó, e incluir, entre otros, por ejemplo, diversidad, tanto en la lengua originaria de los diferentes pueblos y nacionalidades, como en el lenguaje inclusivo para personas con discapacidad. Hay un tema que es muy grave y que ha sido materia de noticia nacional. Y es que las mujeres que ya están formalizadas y que han pasado una serie de requisitos para ser parte de la economía popular y solidaria, tienen deudas de parte del Estado de hasta un año, deudas de 3, 6 meses y hasta un año. Son mujeres titulares de las unidades de la economía popular y solidaria. Son mujeres proveedoras del Estado. Son mujeres que están cumpliendo y están al día a pesar de las adversidades y que han venido atravesando una serie de inconvenientes a lo largo de del fortalecimiento de su emprendimiento e incluso asociándose para poder ser proveedoras del Estado. Sin embargo, hasta el día de hoy no hubo respuestas. Una de esas mujeres le dijo a la comisión, ¿para qué queremos otra ley si la propia de Economía Popular y Solidaria no se cumple? ¿Para qué queremos otra ley si las que ya existen tampoco se cumplen? Golpean la puerta, nadie les abre. Y lo mismo ocurre con aquellas mujeres que en situaciones de vulnerabilidad, en el caso, por ejemplo, de víctimas de femicidio y sus entornos cercanos, tampoco pueden acceder. Las mujeres mayores de edad, las mujeres que llegando a una determinada edad en la vida ya ni siquiera son sujetas de crédito porque creen que su esperanza de vida no les permitirá pagar la deuda, tampoco eran beneficiarias en este proyecto de ley. Por eso es que le pedimos en este proyecto de ley, con las reformas que presentamos, habiendo pasado de 9 artículos a 13 y de varias disposiciones más, pedimos que se incluya una normativa adicional para que se pueda reglamentar a las mujeres que sin estar formalizadas también tienen la necesidad de avanzar ante la pérdida del empleo y que no se excluya a ninguna, ni por su edad, ni por su zona de hábitat, donde está, donde reside, ni por su condición en sí. Claro que es posible, por ejemplo, a través de un proyecto de ley, capacitarlas de mejor manera y otorgarles tareas, entre otros, al SECAP. Y las zonas que no tienen acceso al Internet, y las familias que tienen que dividirse un teléfono para toda la familia y que viven con lo poco que tienen al día, y las familias que no tienen escolaridad, y las mujeres que no han acabado de completar sus estudios, las mujeres que, siendo adolescentes y madres, salieron del sistema educativo, las mujeres violentadas, porque no es que la gente deja de estudiar porque sí, es que no hay una condición real para sostener los estudios porque la pobreza golpea la casa, la pobreza golpea la familia. Por eso es que incluimos al Ministerio de Educación para que también sea parte activa de esta capacitación. Hay una serie de temas que siguen pendientes, sí, porque con una ley sola no basta para abarcar todas las necesidades de las mujeres en su conjunto y en su diversidad. Quizás hay que hacer mucho más énfasis en las diversidades sexuales, hay que hacer mucho más énfasis en las discapacidades, porque es mucho más complicado para este sector del país acceder a líneas de crédito, capacitaciones y reconocimiento. Pero hemos mejorado drásticamente de la mediocre ley que recibimos a la ley que le ponemos a disposición el día de hoy al Pleno de la Asamblea Nacional. Y lo hemos mejorado porque, a diferencia del Ejecutivo, sí recibimos a la mayor cantidad de personas que nos fue posible en la comisión. Sí escuchamos los dolores de las personas, de las mujeres que nos exigían respuestas ante la falta de las mismas por parte del gobierno, y sí incluimos aquello que la Constitución nos exige, sin olvidar que existe otra normativa que ya debía estarse aplicando, pero aparentemente no ocurre, como el tema de la Ley de Innovación y Emprendimiento y lo que se incluye en la Ley Violeta. Así es que en todo esto, no solo que son importantes sus observaciones, colegas legisladores, sino además es importante destacar el trabajo que se ha hecho en un momento donde esto se pretendía utilizar a vista y paciencia de todo el mundo, porque cualquier cosa era válida de cara a las elecciones, incluso estigmatizar votantes desde el día después, pero hemos hecho o hemos intentado que esta normativa, culmino, presidenta, hemos intentado y lo hemos logrado que esta normativa incluya a la mayor cantidad de mujeres posible y que, por supuesto, si es que algún sector quedó fuera, sea parte para el tratamiento del segundo debate y antes de que se cumpla la fecha plazo, presentemos al país una ley útil. Ojalá la lean, la revisen y no la veten, porque una ley sin recursos y sin reglamento es letra muerta. Gracias, presidenta.